Maravilloso salmo. Y vamos a ver, hermanos, que este salmo habla acerca de la ciudad de Jerusalén. Y vamos a ver la enseñanza grandiosa de la palabra de nuestro Dios con respecto a esta gran ciudad. Y vamos a leer todos juntos, hermanos, todos juntos el Salmo 87. Nada más tiene 7 versículos. Lo leemos todos a una sola voz. Vamos a ponernos un momentito en pie. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá, y de Sión se dirá, este y aquel ha nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al escribir a los pueblos, este nació allí, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Dios bendiga su palabra, pueden tomar asiento. Bueno, el título de este salmo, tomando en consideración el mensaje que tiene, es lo que estamos viendo ahí en la presentación, la ciudad de bendición divina, la ciudad de bendición divina. Se dice que la ciudad de Jerusalén no es la ciudad más hermosa, tampoco es la ciudad más rica, tampoco es la ciudad de edificios más imponentes. No están ahí los grandes rascacielos. La ciudad de Jerusalén tampoco es la ciudad donde hay personajes de la historia tan contundentes como lo vemos en otras ciudades. Sin embargo, la ciudad de Jerusalén es algo muy especial, ¿sí? Muy especial, y lo vamos a ver aquí en este salmo. Bienvenido, Fabián, bienvenido a su esposa, qué gusto de verles, qué bendición que nos estén acompañando. Y si quieren pasarse más para adelante para que pues no se sientan tan alejados, qué gusto de poder verles. Vamos a compartirles una Biblia. Hermano David, por favor, si nos puede ayudar. Eso, muy bien. Bueno, entonces, por favor, si nos pueden abrir las Biblias en el Salmo, vamos ahí al Salmo 87, a la mitad de la Biblia, ¿sí? Salmo 87. Bueno, entonces vamos a ver algo relacionado con este Salmo. Bueno, ahí tenemos, hermanos, una fotografía de lo que es la moderna ciudad de Jerusalén. Si ustedes un día se deciden ir a Israel y toman un avión de la línea El Al, así se llama la línea más popular de Israel, la línea El Al, y van a Jerusalén, pues primero tendrán que ir a Tel Aviv, que es la capital. Ahí está el aeropuerto, y de Tel Aviv irse hacia Jerusalén. Y así está la moderna ciudad de Jerusalén. Este lugar, hermanos, es una mezquita musulmana, es de los árabes, le pertenece a los árabes. Y esta parte es lo que se considera como el famoso Muro de las Lamentaciones, que es pues un resto, un vestigio de lo que fue el templo sagrado en el tiempo del Señor Jesús, y que fue destruido por los romanos. Entonces, los judíos, ustedes pueden ver aquí, si logran notar, la gente que llega, hay días muy especiales en que llega la gente a la ciudad para orar ahí en este muro que le llaman el Muro de los Lamentos o el Muro de las Lamentaciones, ¿sí? Los judíos llegan ahí a orar y luego llevan hasta sus oraciones en papelitos, y llegan y los colocan en medio de
de las piedras ahí para que se queden sus oraciones. Entonces, la ciudad de Jerusalén es una ciudad muy importante desde el punto de vista de la Biblia. Y vamos a ver en relación con este salmo, que a pesar de que es un salmo de 7 versículos, dice, hay una frase muy famosa de San Agustín. San Agustín fue un teólogo del siglo IV, y él dijo, relacionado con este salmo, el Salmo 87 es breve por el número de sus palabras, pero grande por la importancia de sus afirmaciones. Entonces, estos 7 versículos que acabamos de leer parecieran que se leen tan rápido y como que no le vemos tanta enseñanza. Sin embargo, al escudriñar este maravilloso salmo, nos damos cuenta que hay cosas grandiosas de la palabra de Dios. Bien, ahora vamos a ver algo relacionado con este salmo. Primeramente, el salmo es un canto. Este salmo es un canto. Vean ustedes, en la parte de arribita del versículo 1, en la arribita donde está el título dice, bueno, aquí en mi Biblia dice, porque a veces cambian los títulos en sus Biblias, dice, el privilegio de morar en Sión. Luego dice abajito, en letras muy chiquititas, a los hijos de Coré, salmo, y luego dice cántico. Entonces es un canto. Este canto se entonaba por los judíos cuando iban a Jerusalén, iban a las famosas fiestas sagradas de Jerusalén. Y recordemos que hay 3 fiestas sagradas por las cuales los judíos iban a esa ciudad. Iban a la fiesta de la Pascua, iban a la fiesta del Pentecostés, que era la fiesta de la siega, y también iban a la fiesta de los tabernáculos. Entonces, 3 veces al año los judíos tenían que ir a esta ciudad para la celebración de estas fiestas. Entonces, este salmo es un canto de gozo con proyección, y aquí este canto o este salmo tiene que ver con un asunto profético, tiene que ver con un asunto mesiánico, es decir, tiene que ver con Cristo hacia el futuro, y además tiene que ver de ser un mensaje misionero, es decir, de que el mensaje de Dios llegue a todas las naciones. Bien, los hijos de Coré, es decir, unos levitas, un grupo de judíos dedicados al templo, se les llamaba levitas porque pertenecían a la familia de Leví, pues estaban dedicados a la adoración, estaban dedicados a darle lugar a Dios en las diferentes fiestas, y ellos compusieron este salmo. ¿Sí? Acá dice, los hijos de Coré escribieron el salmo y se desconoce el contexto histórico, no se sabe cómo ocurrió. Este himno o canto, sin duda era cantado por los peregrinos que llegaban a Jerusalén de muchos lugares, y señala proféticamente hacia el día en que las naciones reconocerán al Señor como Rey de todas las naciones. Entonces, ahí está el asunto de la profecía, porque se está encaminando a que un día Dios, en su misericordia, va a llamar a las naciones para la adoración y al conocimiento de Él. Bien, vamos a ver aquí. 2 cosas solamente se mencionan, 2 cosas sumamente importantes se mencionan en este salmo. Primero, la primera cosa es que este salmo trata de la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? Pues otra vez Jerusalén. Y luego el segundo asunto, los versículos del 4 al 7, la ciudad deseada. Primero la ciudad amada y luego la ciudad deseada. Entonces está muy fácil ver la estructura de este salmo. Los versículos del 1 al 3 tienen que ver con la ciudad amada, y luego del 4 al 7, la ciudad deseada. Muy bien, ahora vamos a ver este asunto, ¿sí? Vamos aquí adelante. Bien, vamos al primer punto, la ciudad amada. Veamos en el versículo 2, por favor, veamos ahí en nuestras Biblias, el 2, el numerito 2, que es el versículo. Dice, ama Jehová, es decir, el Señor, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Entonces, Dios ama a la ciudad de Jerusalén. Por eso el título es la ciudad amada aquí. Entonces, tomemos en cuenta lo que dicen estas palabras. Ahora, ¿por qué es tan importante? Podríamos pensar, ¿por qué es tan importante esta ciudad? ¿Por qué esta ciudad es tan especial? Bueno, desde el punto de vista religioso, esta ciudad
tiene que ver con las tres grandes religiones de Occidente. Tiene que ver con el judaísmo, tiene que ver con el islamismo, que es lo que creen los árabes, y tiene que ver con el cristianismo. Fíjense, las tres grandes religiones monoteístas. A ver, ¿qué significa monoteísta, hermanos? ¿Qué significa ser monoteísta? Creer en un solo Dios, exactamente. Entonces, son las tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Y todas están relacionadas con la ciudad de Jerusalén. Por eso en la fotografía, la que vimos aquí, en la fotografía, aquí aparece esta mezquita de los árabes, porque para ellos también Jerusalén es una ciudad sumamente importante, lo mismo que para los judíos y para nosotros los cristianos, ¿sí? Ahorita vamos a ver más a fondo acerca de esta situación. Bueno, entonces vamos a ver ahora aquí. ¿Por qué es tan importante? Es la pregunta. ¿Por qué es tan importante la ciudad de Jerusalén? Bueno, desde el punto de vista de la Escritura, tiene que ver con tres asuntos relacionados con Dios. Primero, es que la ciudad es la ciudad elegida por Dios. Dios la escoge. No escoge a otra ciudad tan importante como la ciudad de Jerusalén. Para Dios, esta ciudad es central, es muy importante. Ahorita vamos a ver los textos bíblicos. Luego, es la ciudad amada por Dios, como lo acabamos de leer en el Salmo 87. Es la ciudad amada. Y en tercer lugar, es la ciudad del gran rey. Es decir, que es la ciudad del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora vamos a ver los textos, por favor. Vamos acá. Vamos a Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Nos vamos hasta el Antiguo Testamento y por favor ayudemos a Fabián con las citas bíblicas para que pueda leer los textos y a su esposa también. 16. No vamos a leer todo el texto, nada más vamos a leer unas palabras de este versículo, ¿sí? 16. Deuteronomio. Dice de la siguiente manera: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Noten esa frase. El judío o el israelita tendría que ir a celebrar las fiestas en el lugar que Dios iba a escoger. Es decir, no iba a ser en cualquier lugar, era lo que Dios estaba eligiendo. Bien, entonces ahora vamos por favor hasta Primera de Reyes 8:1. Ahora nos vamos a saltar hasta Primera de Reyes capítulo 8 y versículo 1. Primera de Reyes capítulo 8 y versículo 1. Muy bien, ahora veamos lo que dice este texto. Estamos en Primera de Reyes 8:1. Dice así: Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. ¿Qué es Sión? Pues Sión es la ciudad de Jerusalén. Entonces, el arca del pacto fue llevada a esta ciudad en el tiempo de David. Entonces, se estaba cumpliendo lo que Dios estaba diciendo en Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Bien, ahora, ya leímos acá en el Salmo 87, regreso aquí al texto. En este texto dice: ama el Señor, ama Jehová las puertas de Sión. Entonces, es una ciudad amada por Dios. Entonces, primero la escoge y también la ama. La escoge y la ama. Y la tercera situación de por qué es una razón de peso esta ciudad es por el hecho de que es la ciudad del gran rey. Ahora nos vamos a pasar hasta el Nuevo Testamento en el capítulo 5 y versículo 35, por favor. Mateo capítulo 5 y versículo 35. En este pasaje, el Señor Jesús está hablando acerca del juramento. Pero veamos lo que dice en el versículo 35. Que no debemos de jurar ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad ¿de quién?
del gran rey. ¿Y quién es el gran rey? Es el Señor Jesucristo. Entonces, esa es la razón de por qué la ciudad de Jerusalén es tan importante. Nuevamente, es importante por el hecho de que Dios la eligió. Es importante porque Dios la ama. Y es tan importante porque es el lugar o es la ciudad del Señor Jesucristo. La ciudad de Nueva York, la ciudad de París, la ciudad de México, Caracas, Bogotá, Río de Janeiro, etcétera, esas no son las ciudades del gran rey. Es solamente la ciudad de Jerusalén. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahorita vamos a ver a la escritura de por qué es tan importante esta situación también. Bien, ahora vamos a ver este pasaje, ¿sí? Veamos lo que dice aquí este texto. Ama a Jehová las puertas de Sión. Ahora, ¿por qué Sión? ¿Por qué Sión? ¿Por qué utiliza esta palabra Sión? Vamos a ver. La palabra Sión ocurre más de 150 veces en la Biblia, significando esencialmente fortaleza. La palabra Sión significa fortaleza. Y porque en el tiempo de los israelitas, cuando conquistaron la tierra de Canaán, esa ciudad no le pertenecía a los israelitas, le pertenecía a otro grupo, a otra tribu. Se llamaban los jebuseos y tenían su fortaleza precisamente en esta ciudad. Y la palabra Sión significa fortaleza. En la Biblia, Sión es tanto la ciudad de David como la ciudad de Dios, ¿sí? Entonces, a ver, regresemos por favor a Primera de Reyes, capítulo 8 y versículo 1. Regresemos a este pasaje. Primera de Reyes, capítulo 8 y versículo 1, para que vayamos entendiendo la situación de este salmo. Primera de Reyes 8, 1. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora dice así. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén. Fíjense bien lo que está diciendo el texto. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. La ciudad de David es la ciudad de Jerusalén, o que también se le llama Sión. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, es lo que está diciendo el texto. Bien, ahora vamos más adelante. Bien. La ciudad de Jerusalén, cuando llegaron los israelitas a la conquista, no les pertenecía a ellos. Ellos llegaron a conquistarla, pero no pudieron hacerlo. Es decir, todos los israelitas que salieron de Egipto, que vagaron en el desierto, que la primera generación murió y se levanta la segunda generación y llegan a la conquista de la tierra de Canaán, pues resulta que lograron vencer a muchos reyes, pero no pudieron conquistar la ciudad de Jerusalén. Los jebuseos eran tan aguerridos, eran tan duros, por decir así, eran tan fuertes en la batalla, que los israelitas no los pudieron conquistar. Pasaron muchos años hasta que llega el rey David, y es precisamente él el que conquista esa ciudad. En 2 Samuel, capítulo 5, del 7 al 9, dice así: pero David tomó la fortaleza de Sión. Aquí está la ciudad de Jerusalén, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos eran los habitantes de la ciudad de Jerusalén, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David, porque esto se dijo: ciego ni cojo entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Bueno, Milo es una parte también de la ciudad de Jerusalén. Pero lo importante es esto: y David moró en la fortaleza, es decir, en Sión, y le puso por nombre la ciudad de David. Entonces, la ciudad de Jerusalén es la ciudad de David, pero también es la ciudad de Dios. Ahora, regresemos al Salmo 87, por favor. Salmo 87. Regresemos a este pasaje. No perdamos de vista el Salmo 87. Por favor, veamos versículo 3. ¿Qué dice? Leamos todos juntos el versículo 3 del Salmo 87. Dice así:
cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Entonces, es la ciudad de David y además es la ciudad de Dios. Entonces ya estamos entendiendo la importancia de esta ciudad. Por ejemplo, no se dice de la Ciudad de México la ciudad de Dios. No se dice de Tijuana la ciudad de Dios. No se dice de Cancún la ciudad de Dios, no. Pero de Jerusalén sí. Entonces, miren qué trascendente es esta situación. Veamos una cosa más, ahora todavía más. ¿Qué ha ocurrido o qué ocurrió en la historia de Jerusalén para que debemos de poner atención en ella? Bueno, pues fíjense bien que hay 5 cosas que aparecen en el Antiguo Testamento relacionadas con esta ciudad. La ciudad de Jerusalén, en el tiempo de Abraham, y eso fue hace muchos siglos, era reinada por nada menos que Melquisedec. ¿Cómo se le llama a Melquisedec? Rey de Salem. Rey de Salem, ¿sí? Entonces, él era el rey de esta ciudad en el tiempo de Abraham. Vamos a Génesis capítulo 14, versículo 18. Génesis capítulo 14 y versículo 18. Y dice de la siguiente manera, a ver, lo leemos todos juntos para que vayamos leyendo la palabra de Dios y aprendamos juntos. Estamos en Génesis 14, 18. Dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Fíjense bien qué clase de sacerdote era Melquisedec en el tiempo de Abraham. Miren esta frase es tan especial. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote ¿de quién? Del Dios Altísimo. Entonces ya Dios estaba preparando con tiempo que esa ciudad iba a ser algo muy especial para su pueblo y para él. Entonces era la ciudad de Melquisedec. También aquí, en este lugar, ocurrió o iba a ocurrir, porque no se llevó a cabo, iba a ocurrir el sacrificio de Isaac. Y a ver, ¿quién fue Isaac? ¿Quién fue Isaac? El hijo de la promesa que Dios le dio a Abraham. Y recordemos que en el capítulo 22 de Génesis, Dios manda a Abraham a sacrificar a Isaac como una prueba. No que realmente lo sacrificara, sino era una prueba muy especial que Dios le estaba poniendo a Abraham. Vamos a Génesis 22:2, por favor. Génesis 22:2 para que leamos lo que dice la palabra de Dios. Génesis 22:2. A ver, todos juntos, dice así. Y dijo, a ver, todos juntos. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pues precisamente la ciudad de Jerusalén está en esta tierra que se le llama Moriah, y es ahí donde iba a sacrificar Abraham a Isaac. Ahora, ¿por qué tierra de Moriah? Porque en esa región, más adelante en la historia, David se encarga de comprar un terreno y ahí es donde se va a colocar el templo. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Bien, ahora una cosa más. Vamos a ver aquí. Era el lugar del pacto. Ya leímos en 1 de Reyes 8:1 acerca de que David lleva el arca del pacto. Ya lo leímos. Ahora, es el lugar del templo. Vamos a 2 de Crónicas capítulo 3 y versículo 1. 2 de Crónicas capítulo 3 y versículo 1. 2 de Crónicas capítulo 3 y versículo 1. A ver, todos juntos. Dice así, todos juntos. Comenzó Salomón, a ver, todos juntos. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. ¿Dónde? En el monte Moriah. Mire, subrayen eso. Entonces, ¿dónde Abraham iba a sacrificar a Isaac? En el monte Moriah. Y entonces, miren, ¿qué está diciendo el texto? Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado, a ver todos juntos,
que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ese terreno donde se colocó el templo, David se lo compró a un habitante de ese lugar que se llamaba Ornán Jebuseo, ¿sí? Entonces se lo compró. Bien, y ahora lo vamos a ver aquí, el altar de David. Ahora nos pasamos a 2 Samuel 24, del 24 al 25. 2 Samuel, capítulo 24, del 24 al 25. A ver, si lo encontramos, vamos a leerlo todos juntos. Dice así: y el rey dijo a Arauna. A ver, antes, perdón. En 2 Samuel, este hombre se llama Arauna. Y en 2 Crónicas se le llama Ornán. Arauna u Ornán es la misma persona, con diferente nombre, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando hay personas que tienen dos nombres, ¿sí? Por ejemplo, alguien se llama José Federico, y uno le dicen Federico y otros le dicen José, ¿sí? Entonces, aquí Arauna y Ornán es la misma persona. Ahora sí, versículo 24. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Aquí David hizo un altar. Entonces, fíjense bien qué cosa tan tremenda. Era la ciudad de Melquisedec. Era el lugar donde Abraham llevó a Isaac para sacrificarlo. Era el lugar donde David colocó un altar y compró la tierra, compró la parcela para poder hacer su altar, y luego ahí mismo se construyó el templo y ahí estuvo el arca del pacto. Fíjense bien qué asombroso fue este lugar dentro del plan precioso de Dios. Dios ya estaba planeando todo. Ahora, si lo vemos todavía más al futuro, yendo a través de los pasajes de la Biblia, ¿cuál es el hecho más asombroso que ocurrió en la ciudad de Jerusalén? ¿Cuál es el hecho más asombroso que ocurrió en Jerusalén? Está bien, ya vimos estas 5 cosas, pero ¿cuál es el hecho que ha dejado impactado o que todo mundo sabe que ocurrió en Jerusalén? Pues la muerte del Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesús. Ahí en Jerusalén fue crucificado el Señor Jesús. Entonces, fíjense bien qué tremendo es esto. Bien, vamos una vez más. Ahora, vamos aquí. Vamos al segundo punto. La ciudad deseada. Ya vimos por qué es amada, por qué es tan amada esta ciudad. Ahora vamos a ver que se trata de una ciudad deseada. Dice el versículo 7, y cantores y tañedores en ella dirán: todas mis fuentes están en ti. Ahorita vamos a ver qué significa esto de mis fuentes, ¿sí? Pero dice que todos van a estar cantando: todas mis fuentes están en ti. Bien, vamos a ver ahora esta situación. Vamos a ver esta porción. En este pasaje, ahora, del Salmo 87, del 4 al 7, vamos a ver que aparecen 5 naciones. Por favor, vamos a regresar al Salmo 87. Regresemos, por favor. Salmo 87. Vamos a leer los versículos del 4 al 5 nada más. Pero dice así, todos juntos, del 4 al 5. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá: este y aquel ha nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Ahora, en el versículo 4, ¿cuántos nombres propios aparecen aquí? ¿Cuántos nombres propios? Aparece Rahab, aparece Babilonia, aparece Filistea,
Aparece Tiro y aparece Etiopía. Estas palabras, estos nombres propios representan a 5 imperios o 5 naciones o 5 reinos, ¿sí? La palabra Rahab aquí en el texto y en el Antiguo Testamento no es la persona que aparece en Josué en la conquista de Jericó, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que en el libro de Josué, en el capítulo 2, hay una señora que le da hospedaje a 2 israelitas que llegan como espías para saber cómo está la ciudad de Jericó? Y esa señora se llamaba Rahab, pero aquí en el texto no se está refiriendo a ella, sino Rahab es un símbolo o es una palabra que representa a Egipto. ¿Y por qué se menciona Egipto aquí? Porque en Egipto hubo una esclavitud muy tremenda de parte, o una esclavitud que experimentaron los israelitas por cerca de 400 años. Los capítulos del 1 hasta el 12 mencionan esa esclavitud hasta que Dios los libera por medio de Moisés. Ustedes se acuerdan de las famosas 10 plagas, ¿no? Y con las 10 plagas Dios libera a su pueblo de Egipto. Y eso se menciona aquí. Luego aparece Babilonia. La ciudad, el imperio babilónico conquistó el reino del sur, el reino de los israelitas o de los judíos, el reino del sur, y se los llevó cautivos hacia Babilonia y estuvieron ahí 70 años. Recuerden ustedes la famosa profecía de Jeremías. 70 años vivieron en Babilonia. Luego, esto se menciona en 2 Crónicas 36, del 6 al 21. Luego aparece Filistea. Los filisteos es lo que ahorita está pasando en la región de Gaza. Ellos vivieron en lo que es ahora la región de Gaza, que en la televisión se está viendo de todos los problemas que hay con los palestinos. Pues los filisteos siempre fueron muy aguerridos y siempre estuvieron peleando contra los israelitas, ¿sí? Eran muy belicosos. Y una cosa muy curiosa, porque los filisteos no habían nacido en la tierra de Canaán. Los filisteos eran griegos que habían dejado sus islas y habían llegado a morar precisamente a esta región de Canaán, ¿sí? Entonces es una cosa tremenda. Y los filisteos eran la nación enemiga más rencorosa contra los israelitas. Tiro. ¿Quién era Tiro? Tiro era una ciudad o era un imperio muy, muy rico, muy famoso en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero resulta que ocurrió algo muy especial. En el reino de Salomón se menciona que Salomón le pide ayuda al rey de Tiro, que se llamaba Hiram. Y resulta que Hiram tenía una relación muy estrecha con David y le manda madera, incluso le manda artesanos para la construcción del templo, ¿sí? Entonces, eso es algo especial. Y se menciona en 1 de Reyes 5, del 1 al 8. Y ahora Etiopía. ¿Dónde está Etiopía? ¿Está en Europa? ¿Está en Asia? ¿O está en África? Está en África. Cuando ocurrió la invasión de Babilonia y se llevó a los judíos a Babilonia, muchos escaparon, muchos de los judíos, y se fueron a refugiar a Etiopía. Isaías 11, ahí menciona ese asunto. Entonces fue un lugar del remanente del cautiverio. Y por eso se menciona aquí en este pasaje. Ahora, ¿por qué se mencionan estas 5 naciones? Bueno, ahorita la vamos a ver por qué se mencionan. Se mencionan estas 5 naciones porque Dios les hace un llamado especial. Dios les hace notar que quiere que se acerquen hacia Él. El Dios de Israel no es un Dios limitado. El Dios de la Biblia no solamente está centrado en su propio pueblo Israel, sino es para todo el mundo. Y por eso es que llama a las naciones. A ver, recordemos el famoso texto de Juan 3:16. A ver, ¿cómo dice el texto? Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. O sea, Dios ama al mundo, ama a todas las naciones. Ama a los negritos, ama a los
blancos, ama a los cobrizos, todo el mundo nos ama a todos. Entonces el llamado de Dios es para todos. Y estas profecías precisamente, o estas naciones están relacionadas con Jerusalén porque vienen profecías muy especiales para el llamado hacia ellos, ¿sí? Fíjense bien, vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, vamos a Isaías 19 del 23 al 25. Vamos a ese pasaje. Vamos a Isaías capítulo 19, versículos del 23 al 25. A ver, vamos a leerlo todos juntos. Veamos la maravillosa obra de Dios hacia las naciones. Estamos en Isaías 19, del 23 al 25. Dice así: en aquel tiempo, fíjense, todos juntos, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Entonces, ¿Dios ama a los egipcios? Claro que sí. ¿Dios ama a los asirios a pesar de que invadieron Israel? Claro que sí. Y ama a los israelitas, que también fueron muy testarudos, también. Entonces, miren la manera como Dios está actuando de una manera tan grandiosa. Aquí me equivoqué en la cita bíblica, es capítulo 2, del 1 al 5. Aquí está mal escrito, ¿sí? Vamos hasta Isaías capítulo 2, versículos del 1 al 5. Capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y veamos otra vez la manera como Dios está hablando a las naciones. Estamos en Isaías 2, del 1 al 5, todos juntos. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado entre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Miren qué promesa tan tremenda. Va a llegar un tiempo de paz y de armonía entre las naciones por el hecho de que Dios va a estar actuando de una manera poderosa. Entonces, todos estos pasajes bíblicos tienen que ver con el asunto de las profecías de que las naciones van a estar mirando hacia la ciudad de Jerusalén, porque ahí van a encontrar la respuesta hacia sus vidas. Por ejemplo, nosotros somos mexicanos, nosotros no somos judíos, pero nos acercamos a la palabra de Dios y hemos recibido el mensaje grandioso del evangelio en nuestros corazones, y ahora estamos en una relación especial con nuestro Dios, con el Dios de Israel, ¿sí? Pero somos mexicanos. Entonces Dios nos ha llamado a nosotros, qué bendición. Bien, ahora, ¿puedo cambiar la transparencia, hermano? Bueno, David, muy bien. Ahora veamos esto. Dice aquí, dice el versículo 7, y cantores y tañedores en ella dirán: todas mis fuentes están en ti. ¿Qué quiere decir esta frase? Todas mis fuentes están en ti. Pues miren, vamos a ver esta situación. Vamos a ver lo que dice este pasaje. El mensaje mesiánico. Esta frase de todas mis fuentes están en ti es un mensaje mesiánico. ¿Por qué es un mensaje mesiánico? Porque Ageo 2, del 6 al 7, dice que vendrá el deseado de todas las naciones. Por favor, vayamos a Ageo. Sí sabemos dónde está Ageo, ¿verdad? Vamos a leer ese pasaje. Ageo está
en el Antiguo Testamento antes de Zacarías. Zacarías y después sigue Malaquías y se termina el Antiguo Testamento. Entonces, Ageo está antes de Zacarías. Capítulo 2. Fíjense bien qué mensaje tan tremendo está diciendo este profeta. Ageo capítulo 2, versículos 6 y 7. Ageo 2, 6 y 7. A ver, nuevamente, todos juntos vamos a leerlo. Dice así: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y tierra seca. Haré temblar a todas las naciones y vendrá ¿quién? El deseado de ¿quién? De todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa. ¿Cuál es esta casa? El templo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces vendrá el deseado de todas las naciones. Ahora, Ageo está escribiendo muchos años antes de la venida de Jesús, ¿sí? Muchos años antes. Entonces ya se estaba mencionando que iba a venir alguien especial a la ciudad de Jerusalén y se le llama aquí el deseado de todas las naciones. Miren qué tremendo. Bien, ahora vamos hasta Zacarías 13:1. ¿Qué va a ocurrir ahí? Y Zacarías, adelantito está Zacarías, capítulo 13, versículo 1. Zacarías 13:1. Y a ver, todos juntos vamos a leer. Dice así: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Noten la palabra manantial. De ahí va a ocurrir un manantial. ¿Qué está diciendo el Salmo? Vamos a regresar aquí. El Salmo está diciendo, todas mis fuentes están en ti. Entonces la palabra fuentes aquí se está refiriendo al manantial que va a brotar de la ciudad de Jerusalén. Y aquí es unas palabras que tienen que ver hacia el futuro. No es que hubiese ahí. Ahora, miren, si ustedes van a Jerusalén y van en este momento, Jerusalén no tiene un río grande alrededor. Jerusalén no es como París, que por ahí pasa un río muy famoso, el Támesis, o como Londres, no. Jerusalén solamente tiene un manantial pequeño, nada más tiene un manantial pequeño. Pero ¿por qué está diciendo este texto que va a haber un manantial para los habitantes de Jerusalén y para la purificación del pecado y de la inmundicia? Ahorita vamos a ver qué significa esto, pero fíjense bien lo que ya está anunciando el profeta Zacarías. Bien, ahora veamos, por favor, vamos a ver aquí. ¿Qué dice Juan capítulo 4, versículos 13 al 14? Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Vamos a este evangelio, por favor. Juan capítulo 4. ¿Se acuerdan que en este capítulo Jesús está hablando con una señora? ¿Quién es esta señora? ¿Quién es esta señora? Esta señora que se hizo famosa en el Evangelio de Juan. La samaritana, exactamente. La samaritana no tenía que ver con los judíos. Los samaritanos no tenían que ver con los judíos. Pero esta samaritana llegó a hablar con Jesús, o Jesús con ella. Y fíjense bien lo que dice, versículos 13 y 14. Jesús le dice a la samaritana, todos juntos, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, volviendo otra vez al texto, todas mis fuentes están en ti. ¿A quién se está refiriendo esas palabras? Pues al Mesías que va a venir en el futuro y que el mismo Mesías va a ser la fuente, las aguas de vida eterna que van a saciar el corazón del hombre. No el agua normal, no el agua de la llave, no el agua de un pozo, no el agua de un manantial, sino lo que Jesús viene a hacer en nuestras vidas. Es el mensaje grandioso
de una vida nueva, el mensaje del Evangelio que nos transforma y sacia nuestro interior. Él es la fuente, ¿sí? Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, un soldado romano se acercó a él. Estaba ya en la cruz el Señor y el soldado romano tomó una lanza y ¿qué hizo? Se la clavó en su costado. Y dice el texto, ahí en el Evangelio de Juan, que brotó sangre y agua. Y esa sangre y agua es la que llega a nuestros corazones pecadores para limpiarnos, para purificarnos y darnos una vida nueva. ¿Qué dice Zacarías 13:1? Que en Jerusalén habrá un manantial para limpiar o para purificar el pecado y la inmundicia del hombre. Entonces, ¿cuál es ese manantial? El corazón de Jesús. Del corazón de Jesús, de donde sale su sangre y su agua que nos limpia. Mire qué tremendo es esto. Vamos a seguir aquí. Ahora, vamos a ver. En este pasaje, en este salmo, por favor, vamos a regresar al Salmo 87. Salmo 87. Otra vez regresemos. El Salmo 87. Ahora regresemos y veamos el versículo 4. Por favor, notemos este verbo. Dice el texto: yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Noten esta frase. Este nació allá. Nació. Está hablando de un nacimiento. Versículo 5 ahora. Y de Sión se dirá, este y aquel ha nacido en ella. Otra vez se está hablando de nacimiento. Vamos a saltarnos al versículo 6. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Tres veces está hablando de nacimiento. ¿Qué clase de nacimiento? ¿Un nacimiento físico? ¿A eso le interesa a Dios el nacimiento físico? No. Le interesa un nacimiento totalmente diferente. Es un nacimiento espiritual. ¿Y por qué ese manantial? ¿Por qué ese manantial aparece en Jerusalén? Porque ese manantial nos va a dar un nuevo nacimiento, una nueva vida, un nuevo porvenir, una nueva esperanza, una nueva manera de ser, una nueva relación con Dios. Y ese manantial es Jesucristo. Entonces, fíjense bien, el nacimiento en las naciones y en Jerusalén, que se mencionan en el Salmo 87, será espiritual. No es un nacimiento físico. El llamado a las naciones es un llamado para venir al encuentro de Dios, para una vida diferente. El nacimiento espiritual será producido por Dios. No es por el mismo hombre. Es Dios el que hace el cambio en nuestros corazones. Quien reforma, bueno, no reforma, transforma completamente nuestro ser y nos da una vida nueva. Y por último, el nacimiento será registrado por Dios. Fíjense bien en el versículo 6, aquí en el Salmo 87, ¿sí? 87:6 dice, Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació así. Es decir, en un sentido metafórico, Dios toma la pluma y toma papel y escribe ahí, Él mismo, Dios mismo, escribe las personas de las naciones. Por ejemplo, somos mexicanos. ¿Y qué ha hecho Dios? Nos ha inscrito en su libro. Ahorita vamos a ver qué clase de libro, pero ya nos escribió en su libro. Entonces, miren, qué cosa tan tremenda está diciendo este salmo. Dice el versículo 6, ya lo leímos, Jehová contará al escribir a los pueblos. Inscribir, por ejemplo, ahorita que es el tiempo de las clases, ¿qué hicieron ustedes para meter a sus niños a la escuela? Los inscribieron, tomaron los documentos de sus niños y los anotaron en las listas escolares. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha hecho Dios con nosotros? Nos ha inscrito. También nos ha inscrito, pero nos ha inscrito de una manera especial. ¿Por qué nos ha inscrito? Porque hemos nacido de nuevo. Ahora veamos a esta situación. Vamos aquí. Juan capítulo 3, versículo 3 y luego el 6. Aquí está. Dice el Señor, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo,
no puede ver el reino de Dios. Tiene que haber un nacimiento espiritual en nuestras vidas para poder tener acceso al reino de Dios. Es decir, para poder estar en una buena relación con Dios. Tenemos que nacer de nuevo. Ahora, ¿qué significa nacer de nuevo? Significa que Jesucristo entra en nuestro corazón. Significa que aceptamos el mensaje de que Jesús murió por nosotros y que su sangre nos limpia nuestros pecados y que viene a vivir dentro de nosotros. A veces uno pensamos, bueno, ¿cómo lo va a hacer? Pues no lo sabemos, pero lo hace Él. Nada es imposible para Dios, nada es imposible para Jesús. Y dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios en su gran misericordia envía al Espíritu Santo que hace la obra del nuevo nacimiento, de la regeneración, también se le llama así. Y cambia completamente nuestras vidas, ¿sí? De la condición de pecadores a la condición de ser hijos de Dios. Ahora, por favor, leamos este texto. Este texto no está aquí en la pantalla, pero veamos, por favor, en Juan capítulo 1 y versículo 12. Juan capítulo 1 y versículo 12. Juan capítulo 1 y versículo 12. Y algunos no lo sabemos hasta de memoria. Dice así este texto, todos juntos. Todos juntos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Pues según la Escritura, fíjense bien, tienen que ocurrir dos cosas. Otra vez, mas a todos los que, número 1, le recibieron. Y luego, a los que creen en su nombre. Le reciben y creen en su nombre. Recibimos el mensaje de Jesús, lo recibimos en nuestro corazón y creemos que Él es el Hijo de Dios que vino a darnos una vida nueva. Lo aceptamos en nuestro corazón. Cuando hacemos eso por fe, porque no sabemos cómo ocurre, es un acto de fe, entonces en nuestro interior se produce un cambio espiritual, ¿sí? Y ese cambio espiritual se llama nacimiento, nuevo nacimiento. Es un nacimiento grandioso. Y a partir de ese momento nos convertimos hijos de Dios por la eternidad, no solamente por un lapso de tiempo, ¿sí? Entonces, miren qué grandioso es esto. Vamos ahora aquí, ya vamos a terminar. Veamos un ejemplo en el libro en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo y Silas eran misioneros y habían llegado a la ciudad de Filipos y habían estado predicando el evangelio? Y resulta que la gente no estuvo tan de acuerdo con lo que estaba haciendo Pablo y Silas y los metieron en la cárcel. Pero ocurrió un hecho muy especial en la cárcel. Resulta que ocurrió un temblor. Si ustedes leen el capítulo 16 de Hechos, ocurrió un temblor y las puertas de la cárcel se abrieron. Y resulta que el carcelero estaba tan temeroso porque pensó que los que estaban ahí se habían fugado. Y entonces va con Pablo y miren lo que dice, Pablo y Silas, y dice, y sacándolos les dijo, señores, aquí está el carcelero, vean la imagen, aquí está el carcelero, dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No estaba pensando solamente por la situación del temblor, no estaba pensando solamente porque se habían fugado los que estaban ahí, sino estaba pensando en su vida espiritual. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si ustedes siguen leyendo ese pasaje, ¿aceptó o no aceptó el carcelero? Claro que sí. Y a partir de ahí entonces, él fue transformado, él fue una nueva persona, él nació de nuevo. Él era romano, él no era judío. Y su vida fue transformada. Miren qué bendición tan tremenda, ¿sí? Entonces, ese es nuevo nacimiento. Dice, ahora veamos este texto, Filipenses 4:3. Vamos a leer todos juntos, ¿lo pueden ver? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? A ver todos juntos. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué eran estas personas que menciona aquí Pablo? Eran cristianos. ¿Y dónde están sus nombres?
sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, ¿a dónde nos inscribe el Señor? ¿Dónde escribe nuestro nombre? En el libro de la vida. Cuando Jesucristo entra en nuestro corazón y lo aceptamos por fe que Él es nuestro Salvador y que Él es el único que puede perdonar y limpiar nuestro pecado, entonces lo que hace Dios es que nos inscribe. Es lo que vimos en el Salmo 87. Nos inscribe, pero nos inscribe en el libro de la vida. Y nadie jamás va a poder borrar nuestro nombre. Miren qué bendición tan tremenda. Ahora, ¿qué ocurre si nuestro nombre no está inscrito en el libro de la vida? Pues miren, vamos a ver aquí. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, porque se quedó como un pecador. ¿Sí? El que no fue inscrito. Miren qué tremendo es esto. Entonces, qué salmo tan impactante, porque nos lleva a pensar de nuestra vida espiritual y que Dios nos hace un llamado a nosotros que somos de otra nación, que no somos judíos, pero nos ha llamado a nosotros. Un día alguien habló a nuestro corazón, un día nos dijo, ven a conocer de Dios, ven a aceptar a Jesucristo, ¿sí? No siendo nosotros judíos. Podía Dios decir, no tengo nada que ver con las naciones, pero no es así. Dios ama a todo el mundo y nos ha escogido a nosotros, nos ha llamado, ¿sí? Ahora, miren qué bendición, porque ni lo merecíamos por ser pecadores, pero Dios nos amó por pura gracia, por un favor que nos hizo. Y entonces, qué bendición, porque ahora, al aceptar a Jesucristo, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y con eso terminamos. ¿Qué aprendemos de este salmo? ¿Qué aprendemos de este maravilloso salmo? Tiene nada más 7 versículos, pero miren cuánta enseñanza tan grandiosa, ¿sí? Entonces, ¿alguien quisiera